días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta preciosa mañana que el Señor ha hecho. Una palabra de meditación, una palabra de reflexión. Siempre la palabra es de meditación y de reflexión. Bendito sea Dios. Donde quiera que usted se encuentre, dele gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado de vivir un día más. Y créame que todo va a salir bien, que todo saldrá bien. Cualquier situación que usted pueda estar viviendo, póngala en las manos de Dios y se va a dar cuenta usted como cualquier tribulación, cualquier situación difícil va a pasar, pronto va a pasar, porque el Señor está contigo. Así es que bendito sea el nombre de Dios. Hoy tenemos una palabra muy bonita. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegaba a algún lugar, dice que él enseñaba la palabra. Dice que cuando él se sentaba, dice que alrededor de él venía mucha gente que quería aprender de la palabra de Dios. Y dice que Jesús les enseñaba. Bendito sea Dios, porque quizás hoy también haya muchas personas que se quieran acercar a Dios, que hoy haya muchas personas que realmente quieran escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hoy es una palabra muy bonita porque nos lleva y nos habla de la parábola de la siembra, de la semilla. Y entonces dice que Jesús llegaba a aquellos lugares a enseñar su palabra. Pues, sin embargo, no todos la podían entender lo que él hablaba, porque Jesús hablaba mucho por parábolas. Él les enseñaba a las personas mucho por parábolas. Y entonces, como había muchas personas que quizás en aquellos lugares que se sentaban alrededor de él a escucharlo, había muchos que cuando él terminaba de enseñar, de predicar, de llevar su palabra, posiblemente había muchos que se iban llenos porque entendían lo que él estaba hablando, de lo que él estaba diciendo. Pero había muchos que quizás se iban más bien un poco confundidos porque quizás no habían entendido lo que Jesús estaba hablando. Pero ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? Jesús siempre quería buscar la atención de las personas. Entonces el que muchas veces tal vez una persona no pudiera entender de qué estaba hablando él, quizás eso iba a hacer que aquella persona se metiera más de lleno a poner atención. De hecho, la palabra de Dios en esta que está en Marcos dice, hay una parte donde dice pongan atención, dice el Señor. O sea, es un mandato del Señor poner atención. Entonces Jesús, una de las cosas que buscaba cuando hablaba por parábolas era que las personas pusieran atención para poder entender. Si nos ponemos a pensar, difícilmente, si vamos a cualquier lugar y alguien nos está hablando de alguna situación en específica, sea asunto de un trabajo, sea asunto de un examen en el estudio o cualquier situación, usted verá que si nosotros no ponemos atención, difícilmente vamos a entender de qué se trataba lo que se estaba hablando en aquel lugar. Por eso Jesús dice, pongan atención. ¿Por qué? Porque había muchas personas que no iban a poner atención. De hecho, la palabra de Dios nos lleva al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, y nos está hablando de la semilla. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué llegaba Jesús a hacer a aquellos lugares? A enseñar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Qué enseñaba? La palabra. ¿Ok? Esto es como una especie de parábola. Cuando él dice, el sembrador llegó a sembrar, y posiblemente, si no ponemos mucho cuidado, nos vamos a quedar y nos vamos a imaginar a un hombre ahí sembrando hortalizas. Pero si ponemos un poquito de atención y nos metemos un poquito en lo espiritual, vemos que realmente está hablando de Jesús. El sembrador es Jesús, la semilla es su palabra. Pero como le decía, él usaba mucho la parábola porque era como decir, hablarle a Juan para que entendiera a Pedro. Sí, muchas veces él le hablaba a Juan, es un decir, para que Pedro entendiera. Porque Jesús quería
que Pedro entendiera. Jesús sabía que ya Juan sabía, conocía, entendía, tenía discernimiento. Pero Jesús sabía que Pedro no entendía. ¿Por qué? Porque Jesús, quizás Pedro, y no estoy hablando del apóstol Pedro, perdón, es solo un decir. Porque quizás Jesús entendía que mientras Juan estaba poniendo atención, mientras Juan estaba dedicado a escuchar, a discernir lo que Jesús en ese momento estaba hablando, Pedro estaba con la cabeza en otro lado. Por eso él nos habla hoy en esta palabra que tenemos, nos habla sobre la semilla que cayó junto al camino, nos habla sobre la semilla que cayó en pedregales y nos habla sobre la semilla que cayó en los espinos y sobre la semilla que cayó en buena tierra. Cuando él está hablando de junto al camino, son personas que reciben la palabra de una forma. Cuando dice que cayó junto a pedregales, está hablando de otro tipo de personas que reciben la palabra de otra forma. Cuando dice que cayó en los espinos, está hablando de personas que reciben la palabra de otra forma. Y cuando dice que cayó en buena tierra, está hablando realmente de aquellas personas que realmente entendieron la palabra que él dio en ese momento, en ese instante. Por eso él dice que hablaba por parábolas. Un ejemplo de parábola, por ejemplo, porque como a veces nos queda en la cabeza, ¿qué significa parábola? ¿Qué es lo que quiere decir? Realmente es eso, que le habla a Luis para que entienda a Carlos. Quizás puede funcionar así, pero también podemos ver si nos vamos al libro de Isaías, donde está Isaías 61, 1, 2. Vamos a leer un poquito allí para entender un poquito. Y vamos, si usted tiene una Biblia allí, sería importante que usted lea. Un ejemplo es esto de una parábola. Por ejemplo, Isaías 61 dice, capítulo 61, versículos 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, dice, y a consolar a todos los enlutados. Como vemos, aquí nos encontramos al Señor Jesús, está en una de las sinagogas y en ese momento está leyendo las escrituras y está en Isaías. Quizás habían muchas personas en aquel momento, en aquel lugar, en aquella sinagoga, que le escuchaban leer la palabra, pero por ejemplo ellos no estaban entendiendo que ahí estaba el mismo Dios. El mismo Dios era el que estaba leyéndoles a ellos la palabra. Él les estaba diciendo: hoy ha venido la salvación, hoy ha venido la libertad, hoy ha venido la sanidad, hoy ha venido la liberación. Ellos no entendían, quizás solo lo veían como alguien que leía la palabra. Pero paradójicamente, el que estaba leyendo la palabra era el Dios mismo, el Dios vivo. Entonces es una forma, porque Jesús no dijo: yo he venido hoy. Él no estaba hablando de sí mismo. Él no se dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. No, él estaba leyendo para que los que pudieran entender, entendieran. Por eso dice: los que ven, aún viendo, no ven. Y los que oyen, aún oyendo, no oyen. Esto es muy importante. Cuando Dios habla de hablar por parábolas, cuando Jesús hablaba por parábolas, tenemos que ver que Jesús le hablaba a todos por igual. Jesús no hablaba en otro idioma. Jesús le estaba hablando a todos los que estaban allí en aquel lugar, les hablaba en el mismo idioma. Significa que todos podían entender, escuchar, oír lo que Jesús en ese momento estaba predicando, estaba hablando. Sin embargo, no todos recibían la palabra, no todos la entendían,
no todos tenían el discernimiento para entender de qué Jesús estaba hablando. Por eso lo importante de esta palabra de esta mañana es algo muy bonito, y es el que podamos meditar un poquito y podamos reflexionar un poquito de que ¿por qué? Porque quizás a usted que está ahí, quizás le ha pasado, quizás usted se va a identificar con una de estas personas, las que están junto al camino, las que están junto a los pedregales, las que estaban junto a los espinos y las que están en buena tierra. Quizás usted se identifique, quizás a usted le ha pasado muchas veces que usted salió de una iglesia, no importa cuál iglesia, usted salió de una iglesia y usted salió confundido, usted no entendió de lo que habló el sacerdote, usted no entendió de lo que habló el pastor en aquella iglesia. Usted no entendió de qué estaba hablando. Pero la palabra de hoy nos va a enseñar y nos va a hacer ver del por qué a veces nos cuesta tanto también retener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, del por qué nos cuesta tanto entender la palabra de Dios. De eso nos va a hablar esta palabra hoy, pero vamos a ir a Marcos 4 del 1 al 8. Realmente es Marcos 4, capítulo 4 y versículos del 1 al 20, para que cuando usted tenga tiempo usted la pueda leer y pueda entender un poquito de qué hablaba Jesús. Pero vamos a leer hasta el versículo 8 para entender un poquito, y luego vamos a entrarle ya al tema, y eso será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar a Dios, vamos a decirle a Dios que nos dé el discernimiento para también nosotros poder entender de qué es lo que nos quiere hablar hoy el Espíritu Santo a través de esta palabra. Yo le invito a usted que está allí, yo le invito a que ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, pidiendo, Señor, que nos des la sabiduría, nos des el discernimiento por medio del Espíritu Santo. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz que yo cada día pueda entender aún mejor lo que tú quieres hablar a mi corazón, Señor. Que no salga yo confundido de aquellos lugares donde yo voy a buscarte. Señor, que yo pueda salir con discernimiento de aquellos lugares. Cada vez que escucho una palabra tuya, cada vez que leo una palabra tuya, Señor, ayúdame a entenderla, Señor. Dame el discernimiento, dame el deseo de aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios es muy bueno. Siempre que usted esté allí, diga: Dios es muy bueno, ¿verdad? Así es que vamos a ir a Marcos 4, vamos a buscar Marcos 4 y vamos a leer Marcos 4. Bendito sea Dios. Marcos 4 del 1 al 8. Entonces dice la bendita palabra de Dios, dice así. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí hacemos un alto porque, por ejemplo, cuando dice he aquí en el 3, he aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando leemos el 1 en el versículo 4, cuando dice otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, entonces, como vemos, cuando está hablando del sembrador salió a sembrar, está hablando de Jesús que llegó a enseñar a ese lugar, ¿verdad? De ahí lo importante. Por eso le digo, él habla por parábolas, pero si usted y yo le ponemos un poquito de atención a la palabra, si le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé un poco de discernimiento, vamos a poder entender realmente de qué es lo que Jesús nos quiere hablar, aunque nos hable por parábolas, ¿verdad? Aunque le esté hablando a Luis, pero yo, Juan Carlos, voy a entender, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina:
He aquí el sembrador salió a sembrar, dice el 4. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Está hablando de tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. Dice, y en el 5 dice, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Está hablando de otro tipo de personas que reciben la palabra. Y el 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Es otro tipo de personas que también reciben la palabra. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, 60 y al 100 por uno. Bendito sea Dios que nos regala esta palabra en esta mañana. Y es que cuando dice cayó en buena tierra, significa que hubieron personas en aquel lugar que realmente recibieron la palabra de Dios, que entendieron lo que Dios les quería hablar en aquel día, en aquella mañana, en aquella tarde, en aquella noche. Hoy habemos muchas personas que de una u otra manera vamos a buscar siempre la palabra de Dios. Siempre vamos buscando que Dios nos hable a nuestros corazones. Necesitamos tanto de esa palabra de Dios. Es una palabra que, como dice Isaías 61, ¿verdad? Él dice que viene a vendar a los quebrantados de corazón. Dice que viene a traer sanidad a los enfermos. Dice que viene a traer libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas hoy son presas, son cautivos, y no necesariamente entre barrotes en una cárcel, sino en su propia vida, en lo que viven en el día a día, en cosas que quizás que desean liberarse y no pueden? Por eso hoy el Señor le dice que Él ha venido, y Él ha venido para traer libertad a su vida, para traer paz a su vida, para traer sanidad a su vida, para traer provisión a su vida. Hoy es una mañana para que esta palabra de la parábola de la semilla, del sembrador y la semilla, y realmente dé fruto en nosotros, para que caiga en buena tierra, como dice el versículo 8 del capítulo 4 de Marcos. Realmente caiga en buena tierra, o sea, que podamos entender la palabra y que a partir de hoy encontremos un nuevo camino, una nueva esperanza, una nueva ilusión, un nuevo pensar en nuestra vida, ¿verdad? Que a partir de hoy, a partir de mañana, empecemos a ver los frutos de la palabra que hoy hemos recibido. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor les habló a diferentes personas que estaban en aquel lugar, pero a todos les habló en un mismo idioma. Lo único que sucedió fue que hubieron unos que dispusieron su corazón y por eso entendieron la palabra, pero hubieron muchos que no dispusieron su corazón por una razón, otros por otra razón, otros por otra razón, y por eso se fueron de allí vacíos, se fueron frustrados quizás, porque llegaron a buscar una palabra, pero pudo más su carne, sus propios deseos, que realmente la voluntad, el querer escuchar a Dios. Sabe que a veces para que esa semilla caiga en buena tierra, lo que se necesita son personas que dispongan su corazón, personas que realmente cuando buscan a Dios, cuando leen una palabra, realmente dispongan su corazón, anhelen en su corazón escuchar a Dios. Siempre es importante. Escuchar a Dios no es ver a la persona que está transmitiendo la palabra en ese momento, no es el sembrador que en ese momento está sembrando la semilla, no es ese, es lo que está diciendo aquella palabra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios, cuando les habla a todos en general, nos habla a todos en general. Y Dios quiere que aquellos que no entienden, que aquellos que oyendo no oyen, dice, que aquellos que viendo no ven, Dios quiere que aquellos que vean hoy vean. Dios quiere que aquellos que oyen hoy entiendan de qué les está hablando el Señor. Por eso esta semilla, esta parábola de la semilla es muy importante. Y aquí vamos a entender
por qué es que muchas veces nos cuesta retener la palabra, por qué muchas veces nos cuesta entender la palabra, por qué no nos entra, dice, a veces decimos, no entiendo por qué, de qué es lo que me está hablando. A veces tenemos que venir a nuestra vida para poder recibir la palabra. Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer antes, siempre tenemos que reconocer antes nuestras debilidades, tenemos que reconocer antes nuestras debilidades, nuestras desobediencias, para quizás es la forma en que podemos recibir aquella parábola que el Señor hoy está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás podamos entender que aquello que el Señor está hablando sí era para mí. Porque muchas veces, como les decía, a veces se le habla a Juan para que entienda a Pedro, pero resulta que Pedro dice, no es conmigo la cosa. Sí, a veces Pedro dice, no es conmigo la cosa, es con Juan, es a Juan el que le está hablando. Y a veces decimos, no, si esa palabra no es para mí, eso es para el vecino, porque el vecino es esto, esto y esto. Pero no, Jesús le está hablando al vecino para que usted entienda. Jesús le está hablando a Juanita para que Luisa entienda. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir a ver de qué habla un poco es cada una de esta palabra que está en las parábolas. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos, como dice Jesús, vamos a poner atención, ¿verdad? Vamos a poner atención para poder entender un poquito lo que el Señor en esta mañana nos quiere hablar, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos a ir al tema de la parábola del sembrador. Dice, y está en Marcos 4, del 1 al 8. Dice, este es un tema que nos va a ayudar a entender, porque a veces nos cuesta entender sobre los versículos, los cuales hablaron en la iglesia, de los cuales habla en la Biblia el Señor. ¿Y por qué nos cuesta tanto entender y conservar la palabra que hemos escuchado? Marcos 4:4 esta es la semilla que cayó junto al camino. Cuando dice que el sembrador salió a sembrar, se refiere al que está dando la palabra en ese momento, ¿verdad? Y nosotros somos los receptores que realmente necesitamos recibir la palabra en este momento, ¿verdad? Así es que Dios le dice, ponga atención, y quizás usted va a entender por qué le cuesta a veces entender la palabra, o por qué le cuesta a veces mantenerla, y que no venga el diablo y se la quite, ¿verdad? Dice, entonces dice así, y esta es, dice, la que cayó junto al camino. Dice, muchas veces recibimos la palabra y un ejemplo, por ejemplo, si tal vez en aquel momento fuimos a la iglesia, quizás el tema era sobre el perdón, por decir algo sobre el perdón. Y quizás entonces, y aquí está hablando de la semilla que cayó junto al camino, del tipo de personas que son esas. Dice que quizás muchas veces nosotros, es un ejemplo nada más, vamos a una iglesia y resulta que cuando llegamos el sermón o la predicación está hablando acerca del perdón. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que quizás nosotros en aquel momento, por estar escuchando la palabra y eso, ¿verdad? Y uno deja que la palabra lo ministre, y uno en ese momento siente que hay alguien que uno realmente tiene que perdonar y no lo ha podido perdonar. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que hay que poner mucha atención para entender, por ejemplo, el por qué es tan fácil que a veces todo lo bueno que recibimos en una iglesia, solo en un instante lo perdemos. Entonces dice, quizás usted llegó a la iglesia y el día que usted llegó a la iglesia estaban hablando acerca del perdón. Y usted se acuerda en ese momento, mientras recibe la palabra, que usted debe perdonar a alguien que le hizo daño. Y entonces usted terminó la misa o terminó el culto, como usted le quiera decir. Y resulta que cuando usted llegó a su casa o al barrio donde usted vive, allá está aquella persona a la cual usted venía decidido a perdonar. Pero ¿qué pasó? Bastó una imprudencia de aquella persona, dijo algo que lo enojó a usted, y entonces todo aquello bonito que usted traía, todo aquel
buen sentimiento que usted traía en ese momento de perdonar a aquella persona, se fue al suelo. Tan solo por algo tan sencillo como que aquella persona fue imprudente y dijo algo que a usted no le gustó. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es donde dice esa parábola, que vino el diablo y la quitó de su corazón. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Nos enseña que cuando nosotros recibimos una palabra en la iglesia, tenemos que entender algo muy importante. Siempre que usted la recibe con gozo, con alegría, con deseos de realmente hacer lo que la palabra le está diciendo, usted tiene que entender algo muy importante. Usted es muy posible que en el transcurso, en el trayecto a su casa, a su hogar, a su lugar de vivienda, vayan a venir unas pruebas. ¿Por qué? Porque hay algo en el mundo, hay un espíritu en el mundo que quiere borrar de su corazón lo que Dios ya puso en su corazón. Lo que usted recibió en aquel lugar tan bonito, en el transcurso del camino hacia su hogar, el diablo va a querer quitar eso de su corazón. Entonces por eso usted se siente frustrado o frustrada, porque usted quería hacer algo bonito que Dios le puso en su corazón allá en la iglesia, pero resulta que cuando llegó a su casa se llevó un colerón, como dicen, o tuvo un traspiés y no pudo hacerlo. Eso es parte de lo que habla la parábola de aquella semilla que cayó junto al camino. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la que cayó junto a los pedregales. Pero le decía que la que cayó junto al camino, muchas veces recibimos la palabra. Y un ejemplo de pronto, y la palabra está hablando acerca del perdón. Y de pronto vino aquella persona a la cual estábamos decididos a perdonar, y tal vez fue imprudente y dijo algo que me molestó. Y entonces aquella palabra que Dios había puesto en mi corazón es borrada en mi corazón y volvió el odio que sentía antes. Eso sucede. Entonces por eso a veces recibimos la palabra, pero realmente no la hacemos nuestra. Somos como muy débiles. Y en la más primera la tiramos por la borda. Y ahí lo importante de entender que siempre que vayamos a la iglesia, que venimos de la iglesia, posiblemente va a venir algo en el camino, en el transcurso del camino, que nos va a querer quitar eso. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes y perseverar y tener sabiduría para entender muchas veces de dónde viene aquella ofensa o de dónde viene aquella situación, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos a ir a la parábola que está, y esta es la que cayó junto a los pedregales. Esta está en el 5, dice, y esta es la que cayó en pedregales. Dice, significa que cuando escuchamos la palabra nos ponemos felices y tomamos nuevas fuerzas y creemos que ahora sí todo va a salir bien. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, entonces dejamos de creer, porque aún nuestra fe no está bien fundamentada en Jesús. Tenemos que tener una relación más íntima con Jesús a través de la oración para que cuando vengan las pruebas nuestra fe esté bien fundamentada. Bendito sea Dios, porque así es. Si eso sucede muchas veces, ¿verdad? Sucede muchas veces que vamos a la misa o vamos al culto y resulta que cuando venimos felices, recibimos la palabra con gozo, venimos alegres, venimos motivados, venimos con nuevas fuerzas, venimos con ganas de luchar. Y resulta que llegando a la casa o en el camino nos dan una mala noticia y toda aquella fe que teníamos, toda aquella alegría, aquel gozo, toda aquella convicción de que ahora sí, al suelo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado que usted sale de la iglesia muy contento, muy feliz, muy contenta o muy feliz? Y resulta que en la primera aflicción, en la primera prueba, se te cae todo lo que traías de la iglesia. Todo aquel deseo de salir adelante, todo aquel deseo de luchar. Pasa eso.
Esa es la semilla que cayó en los pedregales. Ese es el tipo de personas de la cual está hablando el Señor en esta parábola. Personas que se llenan de gozo en la iglesia, que salen felices de la iglesia, que salen dispuestos a cambiar. Ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser mejor, ahora sí voy a luchar. Y en la mayor prueba, en la primera prueba que se nos presenta, la primera tentación, al suelo. Muchos salieron de la iglesia diciendo, no, ahora sí voy a dejar de tomar. No había caminado 200 metros de la iglesia hacia afuera. Se encontraron un amigo, ¿qué? Vamos a echarnos una cervecita, una chelita, como le dicen. Y vámonos. Lo que traía a la iglesia se le fue, se le olvidó. O aquella persona que viene emocionada, contenta, feliz, porque ahora sí tiene fe. Ahora sí estoy seguro que el trabajo me lo van a dar mañana. Y de pronto llegó alguien y le dijo, ¿no ves que ya no va a haber la reunión que iba a haber mañana para ver si los dan los trabajos? Todo se fue al suelo, como que si no hubiera haber otra oportunidad, como que si no hubiera otro trabajo, como que si Dios no fuera a abrir otra puerta. Ese es el tipo de personas que dice que la semilla cae en los pedregales. Personas que no tienen convicción, personas que realmente no creen que lo que recibieron en aquel lugar, en aquella iglesia, realmente no fue una palabra de Dios, no fue una promesa de Dios. ¿Cuándo se ha arrepentido Dios de una de sus promesas? Si Dios a usted le regala una palabra, Dios la va a cumplir. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Pero a veces somos así, como los que caen, la semilla que cayó junto a los pedregales. Somos tan débiles, tan debiluchos en la fe, que a cualquier situación que se nos viene, cualquier tribulación, y ya está, ya nos vencimos, nos dimos por vencidos. Y nada, Dios nos manda siempre a perseverar, Dios nos manda a ser valientes, a entender quién es el Dios que está con nosotros. Por eso a veces también nos confundimos. Qué raro, pero si yo salí contento de la iglesia, yo pensé que ahora sí iba a cambiar y de pronto, ya no sé, ya se me fue la emoción, se me fue aquello bonito que sentí. Bueno, eso es parte de las personas que van a la iglesia y no tienen el discernimiento tal vez para entender realmente de qué está hablando Dios. Dios le está hablando de que Él le da poder a usted. Si usted está dispuesto a recibir, Dios le da poder. Le da poder para soportar todo tipo de prueba. Le da poder para saber esperar en las promesas de Dios. Esa es la semilla que cae junto a los pedregales. La que a veces por una emoción, por una alegría, por un gozo de un instante, viene convencido que ahora sí va a cambiar, que ahora sí van a salir bien las cosas. Y de pronto recibe una mala noticia y todo se fue al suelo. Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando usted vaya a la iglesia y reciba una palabra, cuando usted se meta a su cuarto y ore en lo secreto y hable a Dios, Dios quiere que usted entienda lo que Él le quiere hablar. Dios no quiere que usted sea como aquellos que Él habla, que dice que viendo no ven y oyendo no oyen. Dios no quiere que usted sea como esas personas que se les ha endurecido el corazón y que piensan que cuando Dios habla, por ejemplo, del arrepentimiento, Dios le está hablando al vecino y no a usted. Dios hoy le quiere hablar a su corazón. Pero también vamos a ir a la parábola que está, la que cayó junto a los espinos. Dice, y esta es la que cayó entre los espinos. Dice, significa que muchas veces estamos escuchando la palabra, pero realmente nuestros pensamientos no están ahí. Mientras el sembrador está sembrando la semilla, nuestra mente está más en los afanes de lo que queremos conseguir para nuestra vida
y dejamos de un lado lo que Dios tiene para nuestra vida. Claro, eso es parte también. Dice que esta es la que cayó sobre los espinos. Dice que la palabra es ahogada. ¿Ahogada por qué? Por nuestros afanes. Sabe que muchas veces, y yo no sé si usted se está identificando con alguna de estas palabras, la que cayó junto al camino, la que cayó junto a los pedregales, o esta que cayó junto a los espinos. Dice, yo no sé si a usted le ha sucedido que usted muchas veces está en una iglesia y mientras el padre está dando el sermón o el pastor está predicando, resulta que su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lado, está lejos. Su mente está más pensando en el negocio que va a ir a hacer mañana. Su mente está más pensando, como por ejemplo ahora que estamos en la Navidad, ¿dónde voy a ir a pasear? ¿A qué lugar voy a ir a pasear? Su mente está más pensando en qué voy a estrenar ahora el 24 o el 31. Su mente está más en el negocio del carro, que si compro el carro o no lo compro. Y entonces usted se pasó aquella hora ahí, hora y media en aquel lugar. Y aunque usted estuvo ahí, usted no recibió la palabra porque su mente y su corazón estaba en otro lugar, en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los afanes de esta vida nos roban realmente lo que Dios nos quiere hablar. Quizás Dios en ese momento le estaba dando una palabra a usted y le estaba ministrando sabiduría a su corazón para tomar buenas decisiones. Pero usted le puso más cuidado a sus deseos que a lo que Dios en ese momento le estaba hablando. Ese es el tipo de personas. ¿Cuáles personas? Personas que muchas veces, y usted me va a disculpar si a usted eso le va a doler lo que voy a decir, pero es una realidad. Hay personas que utilizan una iglesia como oficina. ¿Sí? Hay muchas personas que utilizan una iglesia como oficina. Porque mientras fueron a aquella iglesia, se supone que a buscar una palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, lo que estuvieron fueron haciendo números de lo que van a hacer, del negocio que van a hacer, del lugar que van a ir a pasear, de los sueños que tienen en su corazón. Y es que tener sueños no es malo. Malo es no ponerlos en las manos de Dios. Entonces, muchos, mientras están en una iglesia, ese tiempo que es para Dios, lo están utilizando en ver cómo hacen con una cosa, en ver cómo hacen con otra cosa, en ver cómo me gano en un negocio una plata, en ver cómo quitándole a uno me gano yo un poco más. Otros están pensando en que ojalá termine esto rápido porque lo que quiero es ir a ver el partido de fútbol. Otros están pensando ojalá termine rápido porque yo lo que quiero es ir al bar. Otros están pensando mientras aquel sacerdote o aquel pastor están dando la palabra, están pensando si aquel amigo irá a venir o si no irá a venir, si aquella amiga irá a venir o no irá a venir, irá a pasar por mí, no irá a pasar por mí. Y entonces esa es la palabra que dice que cayó entre los espinos, que dice que luego es ahogada, ahogada por los afanes nuestros. Yo no sé si usted se está identificando con esta palabra, pero lo que el Señor hoy le quiere decir a usted es que cuando usted busque de Él, cuando usted quiera escuchar una palabra de Dios, realmente dedíquese a tiempo completo a escucharlo, para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé discernimiento. No salga de aquel lugar como sale un hombre con un maletín de su oficina. Aquello no es una oficina, aquello es un lugar de descanso, aquello es un lugar donde vamos y le damos las gracias a Dios, donde ponemos
las cosas en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Dónde es que venimos al Señor si no es a su casa? La casa del Señor no es un lugar de negocios. La casa del Señor no es un lugar de planes. La casa del Señor no es un lugar para estar pensando en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Jesús se puso bravo, dice, cuando llegó a aquel templo, y dice que hizo un azote de cuerdas, porque habían personas que habían agarrado la casa de Dios como negocio. Eso dice la palabra de Dios. Dice que hizo un azote de cuerdas y dice que todo lo tiró al suelo y todo lo sacó. Porque las personas habían agarrado la casa de Dios. Dice, ¿no sabéis que mi casa es casa de oración? Eso dice la palabra de Dios. ¿Acaso no sabéis que mi casa es casa de oración? Que está diciendo que es una casa para estar en una comunión con Él. Pero resulta que muchos de nosotros, muchas veces, hemos agarrado la casa del Señor como la oficina. Como la oficina perfecta para estar haciendo planes, para estar haciendo negocios. Muchas veces nos han preguntado, ¿y cómo estuvo la prédica? Ah, bien, bien. ¿Y de qué habló? No, hay de muchas cosas habló. Porque nuestra mente no estuvo allí. Nuestro corazón no estuvo allí. Estuvo nuestro cuerpo. Pero nuestra mente, nuestro corazón no estuvo allí. Creo que debemos de disponer más nuestro corazón cuando vamos a la casa del Señor. Debemos ser más respetuosos con la casa del Señor y entender que Dios es muy bueno y que Dios nos regala toda una semana para que trabajemos, para que luchemos, para que hagamos planes. Nosotros lo mínimo que podemos hacer cuando vamos a la casa del Señor es entregarnos a Él y entender la palabra que en ese momento Él nos está regalando. Pero debemos de entender que la casa del Señor no es una oficina. Por eso la palabra de Dios, cuando dice que la semilla cayó entre espinos y fue ahogada, y dice que fue ahogada por los afanes de este mundo, está hablando de eso precisamente. Personas que van a una iglesia a recibir, según ellos, la palabra de Dios, pero van más por una costumbre que por su propio deseo de realmente conocer cada día más de Dios. Y aún más peor, personas que no sienten en su corazón llegar a aquel lugar y darle las gracias a Dios por tanto. ¿O acaso todo lo que usted tiene, acaso todo lo que yo tengo, no es dado por el Señor? ¿Quién de nosotros puede decir que mañana puede amanecer sano? ¿Quién de nosotros puede decir que mañana puede asegurar que mañana no amanecerá enfermo y no podrá ir a trabajar y no podrá hacer planes? No, señores, la casa del Señor es para dar gracias. La casa del Señor es para orar. La casa del Señor es para tener una intimidad con aquel que nos invitó a su hogar. La casa del Señor es un lugar de respeto, donde vamos primero a escuchar al Señor de la casa antes que nosotros. Amén, bendito sea Dios. Pero también la parábola esta nos está hablando también de la que cayó en buena tierra, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque Dios es muy bueno. Dios siempre nos habla, ¿verdad? Dice, entonces decía la que cayó en los espinos, dice, significa que muchas veces estamos escuchando la palabra, pero realmente nuestros pensamientos no están allí. Mientras el sembrador está sembrando la semilla, o sea, el que está predicando, el que está dando el sermón, nuestra mente está más en los afanes de lo que queremos conseguir para nuestra vida y dejamos de un lado lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice, pero también están, dice, la semilla que cayó en buena tierra.
¿Y qué significa la que cayó en buena tierra? Significa que son aquellos que la escuchan con alegría y la entienden y la ponen en práctica, y es ahí donde empieza la palabra de Dios a dar su fruto al máximo. Vemos personas transformadas, personas viviendo en un nuevo nivel. Podemos ver familias completamente restauradas. Los antes era imposible, ahora se volvió posible. Así es. Bendito sea Dios, porque Dios es muy bueno, y ya estamos terminando. Así es. Esa es precisamente la palabra que cayó en buena tierra. ¿Cuáles son aquellos que realmente entendieron la palabra? Que Dios encontraron el discernimiento para entender lo que Dios les habló en aquel día, en aquel momento, en ese instante. Amén. Bendito sea Dios. Como vemos, Marcos 4, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Él está hablando de la parábola de la semilla, del sembrador. Está hablando de una parte que cayó junto al camino. Son personas que reciben la palabra de una forma. Otra parte que cayó en los pedregales, personas que reciben la palabra de otra forma. Otra parte que cayó junto a los espinos es otro tipo de personas que reciben la palabra de otra forma. Y otra que cayó en buena tierra es otro tipo de personas que reciben la palabra de otra forma. Ahora, en toda esta parábola, Dios habló y sigue hablando al día de hoy. Les habló en un mismo idioma. Todos, perfectamente todos, hubieran podido entender perfectamente lo que Jesús estaba hablando. Pero ¿qué pasó? No todos lo entendieron. A pesar de que Jesús les habló en un mismo idioma a todos, no todos la pudieron entender aquella palabra, aquella parábola. ¿Por qué? Porque unos eran débiles en la fe, otros estaban con su cuerpo allí, pero sus pensamientos en otro lugar. Otros vivieron solo un momento de euforia en una iglesia, y después de que salieron ahí volvieron a hacer la vida normal que hacían antes. O sea, la semilla, cuando cayó, no germinó, no creció y no dio fruto. Pero resulta que hubieron personas que sí, la semilla brotó, germinó, creció y dio fruto. ¿Quiénes? Aquellas personas que realmente, cuando van a una iglesia, se olvidan de todo y se meten en la presencia del Señor y llegan dispuestos a escuchar lo que el Señor les quiere hablar en ese día. ¿Y qué pasa? Después de salir de aquel lugar, vienen y la ponen en práctica. Por la calle por donde van caminando, en sus hogares, en el pueblo donde viven, en todos los lugares por donde van. Y aquella semilla que el Señor sembró en aquel corazón, en aquel lugar, empieza a dar fruto fuera de la iglesia. Empieza a dar fruto primero en la persona que la recibió, en la persona que captó la palabra, la persona que tuvo el discernimiento para entender lo que el Señor le quería hablar. Y es que el Señor siempre nos quiere hablar. El Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce nuestras falencias, el Señor conoce lo que nosotros necesitamos. Por eso Él siempre nos está hablando. Por eso, si nosotros dejamos que Él hable a nuestro corazón, que Él nos dé el discernimiento, créame que cuando nosotros salgamos de aquel lugar, vamos a salir muy diferentes de cómo entramos. Y entonces el fruto se empezará a ver primero en nuestra vida, luego en aquellos que nos rodean, porque aquellos que nos rodean se darán cuenta que algo hizo el Señor en nuestra vida, porque aquel hombre que cada vez que llegaba a la casa era un amargado, porque aquella mujer que cada vez que llegaba a la casa era una amargada, resulta que hoy vemos que aquel hombre ya no es amargado, que aquella mujer ya no es amargada. Algo hizo el Señor en esa persona. Aquella semilla cayó en buena tierra, brotó, germinó, creció y dio fruto.
Ya hoy vemos personas diferentes, personas viviendo en un nivel muy diferente, personas que aunque quizás están enfermas, saben que Dios está ahí y que antes se quejaba y que antes maldecía, hoy no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene el poder para levantarle de esa cama, que Dios tiene el poder para sanarle. Personas que antes veíamos llegar a la casa blasfemiando contra Dios por un salario, blasfemiando contra Dios porque no tenían mucha comida, hoy las vemos que llegan a la casa y le dan gracias a Dios. Algo está haciendo el Señor en aquella persona. Quiere decir que aquella persona fue a la iglesia y realmente recibió lo que el Señor le quería dar, porque hoy vemos cómo aquella persona es agradecida con lo que Dios le da, es agradecida con aquel salario, es agradecida con el pedacito de pan que allí tiene. Pero también vemos personas que antes llegaban a la casa y lo que ponían en la mesa era una botella de licor. Y hoy estamos viendo que aquella persona llega a su casa y lo que pone en la mesa es una cajita de leche. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que algo está haciendo el Señor. Algo hizo el Señor en esta persona. Esta persona no es la misma. Esa es la que cayó en buena tierra. Personas que van a ser transformadas, personas que van a ser restauradas y que por medio de ellos muchos buscarán ser buena tierra. Familiares, amigos, personas por las cuales nos crucemos en el camino, van a ver algo diferente en su vida que les va a hacer querer recibir también de aquella parábola que el Señor estaba enseñando, que el sembrador estaba sembrando. No deje que usted sea como una de las junto al camino, que llegó a su casa y le dijeron, usted no recibió nada en la iglesia porque usted viene igual. No deje que usted sea como aquella semilla que cayó en los pedregales, que igual usted llegue a su casa, a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio y le digan, a usted de nada le vale ir a la iglesia, porque usted sigue igual. No deje que usted sea como aquella que cayó en los espinos, que cuando usted llegue a su casa le digan, usted sigue igual, para usted siguen siendo más importantes los negocios que su familia. ¿Para qué está yendo a la iglesia? Si usted sigue siendo tan el mismo egoísta como el que era antes, a usted de nada le está sirviendo ir a la iglesia, porque usted sigue con sus sueños y sus deseos y se le olvida que tiene una familia. ¿Habrá escuchado eso usted alguna vez? ¿Le ha sucedido alguna vez? Hoy Dios quiere que a través de esta palabra usted medite y usted sea como aquella semilla que cayó junto en buena tierra. No junto al camino, no junto a los pedregales, no junto a los espinos, sino la que cayó en buena tierra. Aquella que cuando usted llega a su casa le digan, carajo, ¿cómo ha cambiado usted? Qué bien se ve. De viaje se ve que Dios está trabajando en su vida. Personas que cuando usted llega a su trabajo le digan, oiga, hace un tiempo que usted ya no es como antes. Usted dejó de ser orgulloso. Usted dejó de ser soberbio. Usted antes no saludaba, hoy saluda. Usted antes no decía gracias, hoy dice gracias. Usted antes no decía Dios le bendiga, hoy dice Dios le bendiga. O como aquel persona que llega al lugar de estudio y lo tenían por amargado, por chichoso, por chichosa, por amargada. Y hoy ven una persona diferente. Y aquellos le van a decir, algo está haciendo Dios en su vida, algo ha cambiado en su vida, usted no es la misma persona. Deje que la semilla que el Señor está sembrando en este día caiga en buena tierra, que su corazón sea buena tierra. Amén. De verdad, muchas gracias. Muy agradecidos por poder haber estado con ustedes en este día.
Que Dios me los bendiga mucho y que la semilla caiga en buena tierra. Jesús siempre quiere sembrar en su corazón. Dios te bendiga.